Muy buenas noches. Bienvenidos a al segundo tema de nuestro curso PHP básico. Mi nombre es Efren Ayala. Bueno, esta es nuestra segunda sesión conociendo este lenguaje de programación de PHP. Así que vamos a repasar brevemente el contenido de la clase que revisamos el día de ayer, ¿correcto? Pues bien, ayer iniciamos reconociendo o conociendo PHP y su concepto, ¿no? ¿Qué es lo que significa, qué significan esas siglas? ¿Qué es PHP? ¿No? Se domina un lenguaje de programación, un script de secuencia de comandos. Habíamos dicho que también se definía de esa manera. La evolución que tuvo este lenguaje de programación, por qué nació, cuál fue su nacimiento, ¿no? Inicialmente eh, fue creado para un fin bastante efímero, digamos, cuando nació, pero se ha convertido en un potente lenguaje de programación, ¿no? Inicialmente, cuando nació fue para revisar las visitas en una página web, ¿no? De su creador, para poder mirar los visitantes que llegaban a revisar su currículum vitae en esta página web. Posteriormente, PHP fue, fue creciendo, fue desarrollándose con ayuda de otros programadores, ya que este es un software libre también, ¿no? De código abierto, y su evolución fue bastante rápido. Pasó por las versiones 1.0, 2.0. La 3.0 fue la versión que más guarda relación con las que ahora conocemos, ¿no? A partir de ahí, digamos que se hizo, se mantuvo con esa estructura, pero se desarrolló con muchas más características y posibilidades, ¿no? Entonces, resumiendo un poco, que PHP se considera un lenguaje de script de propósito general, es el más utilizado en realidad para desarrollo web, ¿no? De páginas dinámicas, de páginas responsivas. Esto se debe a sus características sobresalientes, de la capacidad de incrustarse en un archivo HTML, de trabajar con bases de datos, de interactuar con JavaScript, ¿no? Que también es otro lenguaje de líneas de comando. Y una característica importante, pues también que dijimos de PHP, es que es un lenguaje de programación que se ejecuta del lado del servidor, ¿no? A diferencia de HTML y JavaScript que se ejecutan del lado del usuario. Pues bien, el día de hoy vamos a continuar conociendo PHP y en esta oportunidad vamos a revisar qué es lo que necesitamos nosotros para usar PHP, para comenzar a programar en PHP. Muy bien, este es el tema 2 de nuestra primera unidad, nuestros primeros pasos en PHP. Bien, ¿qué necesitamos para poder programar en este lenguaje de script, en este lenguaje de programación? Bien, PHP es un lenguaje destinado a tratar datos con servidores, ¿correcto? Esta, digamos, es una de sus principales características. Entonces, PHP trabaja estos datos y los muestra principalmente por pantalla, ¿no? Ese es el dispositivo de salida que utiliza con respecto a lo que trabaja, ¿no? Lo vemos en acción siempre que sea necesario, por ejemplo, recuperar información de una base de datos para administrar usuarios o mostrar listados de productos, ¿no?
Ejemplos de ella, pues, de esto serían registros de formularios, por ejemplo, que se crean en HTML, ¿no? Pero los controla PHP, o tiendas online donde el género que se muestra en tablas, ¿no? O sea, eh, a ver, ¿cómo funciona esto? Cómo es que PHP hace todo esto, ¿no? Bien, debemos primero tener en cuenta que para que todo esto funcione, todo esto ejecute, necesitamos pues un soporte técnico, una máquina donde podamos ejecutar este código. Entonces, en esta máquina necesitamos tener instalados previamente un servidor Apache, ¿no? Que es un servidor, es un software que actúa como servidor web. MySQL, que es un gestor de base de datos bastante conocido. Trabaja con el protocolo SQL, un estándar para organizar datos en un servidor. Y lógicamente, pues PHP, ¿no? Que es el que va a interactuar con estos otros dos softwares, ¿no? Bien, para poder nosotros disponer de estos tres software, tenemos algunos paquetes, ¿no? Está el llamado WAMP, ¿no? Tenemos este paquete corre en Windows. También tenemos la versión para Mac, que es la llamada MAMP. Y tenemos la versión también para Linux, que es la versión Lab, ¿no? Este paquete nos prepara el entorno para poder trabajar con estos aplicativos, estos software, ¿no? Entonces, ya en este punto nos vamos dando cuenta de que programar en PHP comienza a ser un poco más complejo, ¿no? En cuanto a infraestructura que lo que hemos venido viendo hasta el momento, ¿no? Pero lo más interesante es que HTML, CSS, JavaScript y PHP se combinan, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que trabajan muy de cerca, ¿no? Entonces, como, por ejemplo, ¿cómo podemos visualizar esto? Supongamos que queremos hacer un registro de usuario nuevo para un sistema. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un formulario, el cual lo haremos en HTML o se hace en HTML. Unos estilos, ¿no? Para darle forma, darle color, que sea bonito el formulario, ¿no? Esto lo logramos con ¿qué? Con CSS, ¿no? Necesitamos, ¿qué más? Un código de programación, el cual nos haga el registro de manera lógica en la base de datos. Es aquí donde entra PHP. Y finalmente, de manera opcional, podemos utilizar JavaScript para comunicar al usuario pues, mensajes que digan usuario registrado o este tipo de mensajes que nos aparecen en la pantalla cuando hacemos este tipo de registro, ¿no? Cuando usamos estos formularios. Pues bien, ahora que más o menos hemos podido relacionar eso, o cómo interactúan cada uno de estos software entre sí, eh, qué papel juega exactamente PHP en toda esta interacción, ¿no? Debemos entender que previamente necesitamos un conocimiento de SQL, ¿no? Para poder realizar las consultas en el servidor, en MySQL. Vamos a necesitar conocer instrucciones que nos permitan saber la cantidad de datos que tenemos, por ejemplo, o hacer los filtros necesarios para poder extraer o colocar la información en la base de datos, ¿no? Supongamos, por ejemplo, que tenemos una tienda en línea, ¿no? Que vende productos domésticos para el hogar y queremos únicamente, pues, de repente comprar, no sé, vasos. Si no pudiéramos hacer uso de PHP para esta acción,
mediante HTML tendríamos que hacer todas las tablas, todas y cada una de las tablas, producto por producto, de manera manual, ¿no? De manera que si nuestro stock variara o entra un nuevo producto o un nuevo vaso, por decir, deberíamos volver a HTML e insertarlo nosotros mismos, como habíamos hecho con los anteriores, ¿no? Con PHP lo que sucede es que de manera interna se pregunta al servidor, se hace la consulta, se le dice cuántos vasos quedan o cuántos vasos hay en el stock, se utiliza un bucle similar a una pregunta recursiva, ¿no? Y la tabla se crea de manera automática como respuesta a nuestras consultas, como se dice en programación de manera dinámica, ¿no? Esta es la riqueza que nos da PHP. Lógicamente esto nos ahorra mucho tiempo y trabajo, porque siempre que hayan productos nuevos en la base de datos, no tenemos que actualizar la tabla individualmente, ¿no? A mano, por decir. En caso contrario, ocurre lo mismo. Si se elimina un dato, PHP también lo actualiza por nosotros en comunicación con la base de datos, ¿no? A través de la programación. Entonces, como vemos, es una herramienta bastante potente y bastante importante para el trabajo con información almacenada, ¿no? Dicho esto, hay una idea que sí quisiera que guardaran y tuvieran en cuenta, ¿no? Si nosotros aprendemos un lenguaje de programación, si lo aprendemos bien, ¿no? Si desarrollamos la lógica para programar, eh, los demás lenguajes son los mismos conceptos en otro idioma, por decirlo así. Es decir, aunque se escriba distinto, se trate distinto, la sintaxis de las órdenes sean distintas, ¿no? Finalmente terminan siendo la misma. Lo que hay que aprender es cómo se escribe. Si tú como programador desarrollas la lógica, una lógica buena para hacer tus programas, vas a poder hacerlo en cualquier lenguaje de programación, ¿no? Lo importante es tener la lógica para hacerlo. La sintaxis se aprende, ¿no? Tengamos eso en cuenta. Pues bien, revisemos qué es lo que necesitamos previo a trabajar con PHP. Ya habíamos mencionado al inicio del curso, en la primera clase, pues que iba a ser necesario que tuviéramos algunos conocimientos previos, ¿verdad? Para poder ya meternos en el mundo de PHP. Y de esto se trata precisamente, que necesitamos conocer algo de HTML y de CSS, por ejemplo. Pues bien, se supone que si queremos aprender PHP, debemos tener nociones, por lo menos, de cómo construir páginas web mediante HTML y también acompañado de CSS, ¿no? Esto es imprescindible, ya que las partes estáticas de la página, ¿no? El cuadro de la página, el background de la página, se escribe en estos lenguajes, ¿no? Dejando para PHP, para incrustar en medio de estas partes la dinámica o la interacción que va a lograr el usuario a través de la página web, ¿no? Entonces, si no conocemos HTML y CSS, hay que repasar algo de esto, meternos un poco en el tema antes de seguir, pues para no tener contratiempos al respecto, ¿no? Entonces, ¿qué podemos mencionar rápidamente de HTML? Que no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de marcado, como se le conoce, que define la estructura de un contenido, ¿no? HTML consiste en una serie de elementos que se van a usar para encerrar diferentes partes del contenido para que se vean o comporten de una determinada manera en el diseño de nuestra página web, ¿no?
Las etiquetas de encierre pueden hacer de una palabra o una imagen, un hipervínculo u otro sitio, que se puedan cambiar palabras a cursiva, agrandar o achicar la letra, etcétera, ¿no? O sea, ese tipo de manejo tiene el HTML con respecto a la construcción de una página web. Bien, ¿qué podríamos mencionar entonces de CSS? De CSS. ¿Qué significa CSS? Y la traducción al castellano es hoja de estilos en cascada. Cascading Style Sheets en inglés, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros adornar nuestra página web o el contenido de nuestra página web estática, ¿no? Este lenguaje describe cómo se van a mostrar los elementos de HTML en la pantalla. Entonces, el color de la letra, el tipo de la letra, el tamaño, ¿no? Si es cursiva, si es itálica. Eh, este lenguaje nos ahorra mucho trabajo, ya que permite controlar el diseño de varias páginas a la vez. O sea, se puede estructurar archivos de estilos, que es como se le llama, y usarlos en varias páginas a la vez, ¿no? Entonces ya no tienes que escribir nuevamente el código. Si tuvieras una página que tiene 5 páginas o 6 páginas interiores, ya no tienes que escribir el mismo código de estilos para cada una de ellas. Es que todas utilizaran el mismo código de estilos. Este archivo de estilos lo grabas y lo llamas en cada una de las páginas. Entonces nos ahorra mucho trabajo de esta manera de cómo actúa CSS, ¿no? Bien, esto me he mencionado una manera de comentar un poco estos dos aplicativos que necesitamos, vuelvo a repetir, conocer de manera básica, por lo menos, para poder nosotros entrar a lo que es PHP, ¿no? Si no, se nos va a hacer un poco complicado. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. JavaScript. Bien. Aunque no es del todo imprescindible para aprender PHP, y yo creo que sí es recomendable tener conocimientos sobre JavaScript si queremos dedicarnos a esto del diseño de páginas web, ¿no? JavaScript es un lenguaje con el que podemos crear elementos dinámicos o cambiantes dentro de la página. Como ya habíamos dicho también en nuestra primera clase, pues eh, este es un lenguaje de programación que se ejecuta del lado del usuario, no en el terminal del usuario, no en el servidor. A veces, no es que a veces, en realidad JavaScript nos ayuda mucho cuando se complementa mucho con PHP y hay cosas que cuando no queremos usar JavaScript y queremos hacerlo todo con PHP, nos demora un poco la respuesta de esas acciones. ¿Por qué? Porque si lo hacemos con PHP, viaja hasta el servidor, en el servidor lo procesa y recién lo devuelve al usuario. Cosa que no sucede con JavaScript. JavaScript lo procesa inmediatamente en el terminal que se ejecuta el código. Entonces, ahí ganamos tiempo, ¿no? O sea, es un excelente complemento que trabaja con PHP. Así que muy recomendable que sepamos algo de JavaScript si es que queremos dedicarnos al diseño de páginas web, ¿no? Este, bien, veamos entonces, aparte de lo ya mencionado, que son las aplicaciones y los conocimientos mínimos que deberíamos tener para poder ingresar al mundo de PHP, necesitamos también otras que habíamos mencionado rápidamente al inicio de esta clase.
Por ejemplo, que necesitamos tener sí o sí instalado en nuestro computador, ¿no? Entonces, estos programas que necesitamos tener son todos gratuitos, ¿no? Se descargan de sus páginas web y se instalan sin ningún problema en nuestro ordenador. Además, muchos de ellos ya vienen preinstalados, ¿no? Entonces, necesitamos tener navegadores. Uno por lo menos, dos recomendables, ¿no? Más de uno, más de ellos sería lo ideal. ¿Para qué? Ustedes me dirán, ¿no? Pero si ya tengo uno, tengo dos, o sea, ¿para qué instalaría más? Y cuando uno se dedica a hacer diseños web, tienes que ponerte en todos los casos posibles. No basta con que tu diseño y tu página web corra en Chrome, que corra en Explorer y ya está. Porque ¿qué pasa si lo ejecutas en Opera o algún usuario lo ejecuta en Opera y no se ve como tú lo ves en Chrome? Entonces, ciertamente sí tiene sentido que manejemos más de dos navegadores. ¿Para qué? Con el fin de verificar de que nuestra página web se vea como tiene que verse, utilices el navegador que utilices. Entonces, es importante tener más de uno, por lo menos dos, ¿no? Para poder hacer este tipo de validaciones. Eso con el tiempo es un hábito que se adquiere, así que por lo pronto con que tengamos dos para efecto de este curso, no va a ser más que suficiente, ¿no? Sin embargo, sí quisiera, y voy a mencionarle algunos datos sobre los más conocidos. Y también les voy a mencionar otros no tan conocidos, pero que definitivamente tal vez no utilicemos en el curso, ¿no? Sería un tema aparte para verlo posteriormente. Entonces, entre los más conocidos, Google Chrome, ¿no? Es de lejos el más popular, tanto para ordenadores como para dispositivos móviles. Entonces, con más de la mitad de la tasa del mercado global en ambas categorías, ¿sabes? Para ordenadores y celulares. Sin embargo, dato importante, también tiene el récord de la mayor cantidad de vulnerabilidades descubiertas en el 2016. Es un dato a tener en cuenta. Digamos que, como aspecto positivo, dicho lo primero, Chrome es el navegador que lanza actualizaciones de seguridad con mayor frecuencia, tomando en promedio 15 días entre una y otra, ¿no? O sea, eso juega a su favor definitivamente. Otro explorador, otro navegador, perdón, bastante conocido, es el Microsoft Internet Explorer, ¿no? Que inclusive viene preinstalado en Windows. Este navegador tiene la segunda mayor tasa de mercado en ordenadores, ¿no? Pero ocupa el quinto lugar en dispositivos móviles, ¿no? No es tan popular entre los celulares. Entonces, de los 5 principales navegadores, fue el segundo con menos vulnerabilidades descubiertas en el año 2016, ¿no? Eh, Estas cifras han disminuido considerablemente respecto a los años anteriores, ¿no? Sin embargo, lanza sus actualizaciones de seguridad cada 30 días, el doble de tiempo que utiliza Google Chrome para sus actualizaciones, ¿no? Y algo que mencionar con respecto también a las versiones anteriores a la versión 11 del Explorer, pues que ya no reciben actualizaciones, ¿no? Eso podría ser un inconveniente a tener en cuenta. El Mozilla Firefox, este también es, digamos, es el tercer navegador más popular en ordenadores, ¿no? Y se encuentra justo debajo del Explorer. En cuanto a vulnerabilidades descubiertas en 2016, o sea, ahí atrasito del Explorer.
Sin embargo, apenas supera al Explorer en cuanto a la frecuencia de sus actualizaciones, ¿no? Con 28 días entre ellas, ¿no? También ahí no son tan frecuentes sus actualizaciones. Uno de los mayores problemas que presenta este navegador es que no utiliza tecnología sandbox, a diferencia de otros navegadores populares. Esto, junto con continuos problemas de arquitectura, incluyendo problemas con plugins de Java, significa que este navegador pues, puede ir decayendo en popularidad, ¿no? Ok. Eh, Otros navegadores que, digamos, pueden ser no tan conocidos, está el Microsoft Edge, que es reciente, muy reciente. La verdad no sabría decirles qué tanta acogida tiene o qué tan usado es. Está también el Apple Safari, ¿no? Que ocupan el cuarto y quinto lugar respectivamente en términos de popularidad, ¿no? Y tasa de mercado. Entre ellos, suman menos del 10% del mercado de navegadores en ordenadores. Sin embargo, pues cabe mencionar que Apple Safari es el segundo navegador más popular en móviles, casi con 30% del mercado. Este es un dato interesante, ¿no? A pesar de no ser tan popular, Apple Safari tuvo la menor cantidad de vulnerabilidades descubiertas en el 2016. Dato importante, ¿no? Sin embargo, sus actualizaciones de seguridad salen cada 54 días, según la propia página de preguntas frecuentes. Bien. Esos que hemos mencionado son los navegadores, digamos, más conocidos, ¿no? O sea, los que o podríamos utilizar todos, instalarlos todos para probar ahí nuestras páginas, las páginas que construyamos o las pruebas que necesitemos hacer, o como mínimo tener dos instalados, ¿no? Que creo, como repito, para el curso sería suficiente. Solo voy a mencionar otros que no son tan conocidos, pero que sepan que existen y que de repente les puede quedar como tarea investigar sobre ellos, ¿no? Está el Tor. Ese navegador está disponible para todas las plataformas, para Windows, Mac y Linux, ¿no? Tor permite comunicarte anónimamente y protege toda tu información personal, historia de navegación y ubicación. Es un navegador bastante seguro, según lo indican las redes, ¿no? Perdón. Tenemos también el Cómodo Dragón, Dragón de Cómodo, que también está disponible para todas las plataformas. Te dice que es capaz de bloquear espías, web, cookies y otras formas de rastreo, ¿no? Ahí está bastante interesante, así que también si quieren aprender un poco más, pueden buscarlo y aprender sobre él. Está también el SRWare, ¿no? Iron. Eh, a diferencia de Tor y Komodo, este también puede usarse en Android. Interesante, interesante dato. No requiere un ID de usuario y cuando se inicia una sesión de navegación y elimina sugerencias, páginas de error alternas e informes de errores, ¿no? Se suena bastante interesante. Otro es el Epic Browser, que este sí es específico para sistemas Mac. Eh, no toma previamente DNS ni permite las cookies de terceros. No guarda historia de navegación, no tiene caché web, caché DNS, ni características de autocompletar, ¿no? Además borra las cookies, preferencias y otros datos de Silverlight, perdón, y Flash cuando cierras el navegador. Suena bastante seguro. Y finalmente, pues mencionarles Opera. Este lo catalogan como un gran navegador. Incluye una VPN y un adblocker integrado, ¿no?
Así que esos navegadores, si bien pueden ser menos populares, también tienen ciertas ventajas que los primeros tal vez no nos ofrecen un 100%, ¿no? Como le mencioné, pues como puede quedarte como tarea investigar sobre estos últimos navegadores que les he mencionado. ¿Qué otras aplicaciones necesitamos en nuestro terminal, en nuestra máquina, en nuestra PC o laptop para ir preparándola y estemos listos para entrar a PHP? Los editores de texto. Pues, ¿para qué necesitamos un editor de texto? Pues necesitamos dónde escribir el código, dónde escribir nuestra línea de comando, ¿no? Que van a convertirse en nuestros programas. Es decir, aunque el blog de notas de Windows puede servirnos, definitivamente no sirve. Hay otros editores de texto que están diseñados especialmente para esta función, para hacer para recibir nuestros códigos de programación. Voy a mencionarles algunos de ellos. Al final vamos a tener que escoger uno de estos para desarrollar el curso. No son todos los que existen, solo voy a mencionarles no sé si los más populares, pero sí los que, digamos, cierto segmento de programadores utilizan, ¿no? Tenemos el Sublime Text, que es definitivamente uno de los más populares, eso sí puedo referenciarlo, que ofrece una versión gratuita para hacer pruebas, pero realmente es un software de paga, ¿no? Eh, Costaba alrededor de 350 soles la licencia, así que la versión gratuita nos permite utilizarlo, ¿no? Pero sí es un software de paga, ¿no? Tratando las funciones de Sublime Text tiene una ventaja que es extremadamente liviano. Usa muy pocos recursos de nuestra PC o nuestra laptop. Pero aún así, pues mantiene una de las funcionalidades más avanzadas que uno espera de uno de los mejores editores de texto. El beneficio principal es que Sublime Text ofrece atajos y herramientas de búsqueda para encontrar inmediatamente ciertas funciones y hacer cambios a múltiples líneas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esta es una gran ventaja. Eh, Además de esto, Sublime Text automáticamente crea un índice de todas las funciones y métodos para que pueda trabajar con atajos y personalizarlo para encontrar fragmentos de código mientras que trabaja, ¿no? Esta es una herramienta muy buena, muy versátil, pero la única desventaja o la mayor desventaja que tiene que es el pago, ¿no? Lo menciono de esa manera como desventaja, porque en realidad, perdón, eh, el software que vamos a utilizar o que utilizamos para aprender PHP es gratuito. Entonces, Sublime Text no encaja dentro de esta característica, ¿no? Sin embargo, es uno de los mejores editores de texto para este fin. También está el Atom. Es un editor de texto open source que tiene, bueno, a los desarrolladores en mente, ¿no? De hecho, los creadores de Atom declaran que lo hicieron específicamente para los desarrolladores. También cuenta con una comunidad de desarrolladores que contribuyen con temas y plugins, como con WordPress o algunas otras herramientas de open source. Un desarrollador experimentado pues, no debería tener problemas trabajando con Atom, ya que este ofrece buenas herramientas de colaboración, un buen editor y alguna de las mejores herramientas de organización para mantener en orden todos sus proyectos, ¿no? Los proyectos en Atom pueden ser compartidos y editados en tiempo real, ayudando a equipos que se encuentran muy lejos uno del otro o simplemente a aquellos equipos que quieren un área de trabajo más dedicada. Además de esto, Atom tiene el paquete GitHub incluido con el editor de texto. De esta forma, su equipo puede crear
todo, desde ramas a fases en una sola interfaz, ¿no? Es bastante potente. Otro editor de texto, también conocido, es el Notepad++, Notepad++. Sin duda alguna, el editor de texto avanzado más popular en el mercado, ¿no? Viene en un paquete compacto, sin cuotas y poderosos componentes de edición. Normalmente viene de forma gratuita dentro de una licencia general pública, ¿no? GLP. Queriendo decir que todos los desarrolladores y creadores de contenido pueden tomar ventaja del editor de texto después de descargarlo. Notepad++ funciona con Microsoft Windows y aspira a utilizar la menor cantidad de recursos posible que la gran mayoría de los editores de texto, ¿no? Una de las cosas que hacen destacar a este editor de texto es el hecho de que ya ha sido traducido a más de 80 idiomas, permitiendo acceso a gente de todo el mundo, ¿no? Además de esto, eh, puede traducir Notepad a su idioma nativo, si no encuentras tu idioma en la lista de traducciones, ¿no? Esta es una ventaja bastante considerable. eh, Escribir código y manipular texto en Notepad++, es bastante sencillo, ya que utiliza el resalto y pliegue de sintaxis. También tiene una poderosa herramienta de búsqueda y reemplazo, junto con una interfaz de usuario personalizada. Por ejemplo, si usted podría querer una pestaña vertical o una lista de documentos, todo es posible con el editor de texto Notepad++. Después de estos tres primeros, que podrían ser los más conocidos tal vez, aparte del primero, el Notepad normal que viene en Windows, ¿no? que un poco limitado, pero que igual nos sirve, tenemos el Coffee Cup, ¿no? Es un editor de HTML que ofrece edición de texto extremadamente avanzada para programación y como también para el control de diseño web. El editar cuenta con una prueba gratuita, pero para poder continuar uno debe pagar una cuota que estaba por los $49.50, ¿no? Este también es un editor de pago. Así que, como ya he mencionado, al igual que el Sublime Text, digamos que no encaja dentro de lo que necesitamos nosotros para hacer nuestro curso, ¿no? Lógicamente, quien quiere lo puede comprar, definitivamente. Como se mencionó, el crear y editar HTML es bastante sencillo con Coffee Cup. Este lleva su diseño web al siguiente nivel, ¿no? Especialmente con herramientas para hacer tags a referencias y para completar código. Hay muchos componentes para tomar ventaja de esto, actualizando varios elementos a través de su sitio web, ¿no? Otro editor de texto que podemos mencionar es el TextMate. Viene con una descarga gratuita, pero también, si así lo deseas, puedes comprar la versión premium por algo de $60, si no me equivoco. Hay que tener en mente, bueno, que es un solo pago que le dará una licencia, así que tendrá que pagar más si quiere más licencias. Es un equipo completo que necesita el editor de texto, ¿no? Cabe mencionar que este editor de texto trabaja estrictamente solo con Mac OS, no es para el sistema operativo de Apple. Parece un editor muy simple a primera vista, pero en realidad tiene un poco más de funcionalidad dentro de este pequeño paquete, ¿no? Algunos de los estándares que esperaría un editor de texto incluye herramientas de búsqueda, de reemplazo, de autocompletado y de administración general. Todos los lenguajes de programación son soportados por TextMate y también cuenta con una herramienta para proyectos de Xcode, ¿no? Este es orientado a Apple. Bien, y como último voy a mencionar el editor de texto Vim. Este editor tiene soporte para Windows, Linux y Mac.
El editor de texto de BIM es un editor confiable y estable, además de que puede integrarse a otras populares herramientas. Este fue diseñado para ser usado desde una interfaz de línea de comando, CLI, como se conoce en su abreviatura, y como una aplicación única en una interfaz de usuario gráfico, ¿no? GUI, también significan sus abreviaturas. Este editor fue creado en el año 91. En ese entonces era considerado uno de los editores de texto más prominentes, ¿no? El cual permitía a los desarrolladores generar actualizaciones y scripts con una serie de comandos. Esto lo hace uno de los editores de texto más antiguos y es bastante impresionante que BIM siga siendo usado por desarrolladores alrededor del mundo aún, ¿no? Es importante tener en cuenta que este editor de texto es uno de los más avanzados en la lista. Sin embargo, no quiere decir que sea el más sencillo de usar. BIM, sin duda alguna, requiere cierto conocimiento y para adentrarse en todas sus nuevas funciones que podrían no ser iguales a otros editores de texto a los que podríamos llevarnos acostumbrados, ¿no? Pues bien, de esta corta lista también de editores, finalmente vamos a elegir uno para poder escribir nuestro código y poder trabajar con PHP, ¿no? Ya más adelante determinaremos cuál de ellos será. Definitivamente será uno de los open source, ¿no? Uno de los gratuitos para que vaya acorde con todo lo que vamos haciendo. Pues bien, por otra parte, si queremos ver el resultado de nuestro trabajo en nuestro ordenador, debemos hacer que nuestro ordenador se convierta en un servidor. Para ello, pues necesitamos utilizar Apache. En PHP es frecuente trabajar con bases de datos, por lo que es necesario un programa que gestione la base de datos. Pues para ello utilizaremos muy posiblemente el MySQL. Hay varias bases de datos que podemos usar. Una de las más populares es esta, MySQL. Todos estos programas son gratuitos, cabe mencionarlo y recargarlo. Y pueden descargarse pues de sus sitios web oficiales. Ahora, una vez descargados, debemos configurarlos para que trabajen conjuntamente. Esa también es una de nuestros temas en clase que vamos a tratar más adelante, ¿no? También existe la posibilidad de descargarlos conjuntamente desde el paquete integrado SAM. En una de las primeras diapositivas que vimos al inicio, cuando hablamos, mencioné a LAMP, WAM, MAM, pero no mencioné a SAM. Vamos a revisar por qué no estaba SAM en este listado y por qué le vamos a dedicar un poquito más de tiempo aquí. Entonces, digamos que instalar SAM sería la opción más práctica, ¿ok? Este paquete contiene los tres programas anteriores, los que hemos mencionado, ¿no? Apache, MySQL y PHP. Y también algunos otros más, ¿no? Todos estos aplicativos, todos estos programas ya están configurados para trabajar conjuntamente dentro de este paquete. Su descarga también es gratuita, ¿no? También es un software libre. Y podemos descargarlo sin ningún problema, ¿no? La instalación en nuestra laptop o en nuestra PC de esos tres programas o de los paquetes integrados, ya sea SAMP o WAM. WAM, recuerden por qué sería WAM, porque nosotros utilizamos Windows y WAM solamente corre en Windows. Si utilizáramos una máquina con Linux, tendríamos que instalar LAMP si hablamos del paquete. Y por ende, si utilizáramos una Mac OS, una MacBook Pro, por ejemplo, tendríamos que instalar el paquete LAMP, ¿no? Eso, por favor, es importante que lo diferencien y lo tengan claro.
Entonces, instalemos, hablando de Windows, XAMPP o WAMP, es imprescindible pues que nuestro ordenador estén instalados para poder ver los resultados de las páginas o de las pruebas que hagamos en PHP sin necesidad de subirlas a un servidor en Internet, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que determinar es que vamos a instalar, WAMP o XAMPP. Ambos nos proporcionan herramientas para el desarrollo de una página web con PHP. Ambas opciones tienen un servidor web Apache, un sistema de base de datos, concretamente MySQL, y por supuesto, interpretan PHP. Entonces, ¿cuál de los dos usar? Vamos a encontrar o a revisar las diferencias entre uno y otro. WAMP, como dije hace unos minutos, solo podemos instalarlo en Windows. Y XAMPP lo podemos instalar en Windows, Linux y además en OS X. Suena mejor XAMPP, ¿verdad? Ok, hasta ahí sí, pero revisemos más características. WAMP es un servidor en un PC de Windows que dispone de un servidor Apache, un gestor de base de datos con MySQL y el lenguaje de programación PHP. De hecho, las siglas de WAMP son el acrónimo de Windows más Apache más MySQL más PHP. Nos permite incluso fácilmente cambiar de versión de PHP y Apache con solo entrar a la configuración, ¿no? Y seleccionar las versiones que necesitamos. Esta particularidad no se puede hacer en XAMPP. Ok, comienzan a aparecer los pros y contras, ¿no? A ver, XAMPP. XAMPP nos permite configurar y activar y desactivar servicios de Windows. Con WAMP lo podemos hacer, pero es más complicado. XAMPP es el acrónimo de cualquier plataforma, X, representa la X, más Apache, más MySQL, más PHP, más Perl. Todo lo que se necesita para la configuración del servidor web está incluido en un único fichero extraíble. Ok, esa es una ventaja para XAMPP. Con XAMPP vienen servicios adicionales como el servidor FTP FileZilla o el servidor de correos Mercury. Además, se puede instalar complementos como complementos de CMS como WordPress, Drupal, Joomla, lo cual con WAMP no es posible. Se puede trabajar con cualquier aplicación web en local sin tener necesidad de acceso a Internet. Dato importante a tener en cuenta, ¿no? WAMP tiene un explorador con el cual se puede acceder a los archivos de nuestro proyecto fácilmente, a diferencia de XAMPP, en el cual tendríamos que utilizar la URL. Pro y contra, ¿no? Entonces, hay que sopesar ahí. Entonces, ¿cuál es el que más nos conviene o cuál deberíamos utilizar, ¿no? Esto vamos a ir determinándolo en los días siguientes, ¿no? Pues bien, es importante tener instalado todos estos aplicativos, todo este software instalado en nuestro terminal, en nuestra PC, en nuestra laptop, para poder correr sin problemas nuestro PHP, ¿no? Esto es lo que teníamos que revisar hoy en el tema 2 de nuestra primera unidad de PHP. ¿Qué necesitamos para usar PHP? Así que le hemos dado un vistazo a el software y aplicativos necesarios con los que vamos a poder correr nuestros programas en este lenguaje operativo, ¿no? Perdón, en este lenguaje de programación. Aparte, que es una ventaja, ¿no? Tener estos servidores instalados en nuestra PC, ya que nos va a permitir probar las distintas páginas web, ¿no? Hacer cambios de forma más rápida, sin tener que transmitir los archivos por medio de un FTP a Internet, ¿no? Y esto también nos reduce en gran medida los riesgos si es que ya trabajáramos con páginas web, de ir cambiando
haciendo los ensayos en local, ¿no? De manera local, antes de subirlos al Internet, ya publicarlos para el mundo, ¿no? Entonces, esa también es una ventaja de tener todos estos aplicativos instalados localmente, ¿no? Pues bien, haciendo un resumen rápido de estos puntos, recalcamos un poco lo que hemos aprendido el día de hoy, ¿no? Entonces, PHP se usa para hacer pues, dinámicas, hay que repetirlo, eso tenemos que interiorizarlo, sobre todo al usar datos que pueden cambiar con el tiempo, ¿no? Es datos interactivos, páginas cursivas, páginas dinámicas, ¿no? PHP se combina con HTML y CSS. Y de manera opcional con JavaScript también, ¿no? Es un lenguaje que necesita instalación, como lo acabamos de ver, de, de XAMPP o WAMP, MAMP o LAMP, según sea el caso. Para nosotros o va a ser WAMP o va a ser XAMPP, creo que la mayoría utilizamos Windows. Y bueno, nos puede ahorrar mucho trabajo al mostrar los datos al usuario, ¿no? Al ser un lenguaje web, no necesitamos una gran máquina para aprenderlo. Estamos hablando de PHP. Y lógicamente, pues sabemos que tenemos una extensa comunidad online con la que podemos reforzar nuestros conocimientos y ahondar más en este lenguaje de programación. Pues bien, esto ha sido lo que hemos abarcado el día de hoy, conociendo los recursos que necesitamos para poder trabajar con PHP en nuestro terminal, en nuestra PC. Bien, sin más, me despido, les deseo muy buenas noches y nos estaremos viendo el día de mañana. Quedo unos minutos a disposición antes de cerrar la sala por si tienen consultas o preguntas. Bien, eh, así finalizamos el tema de hoy. Me despido, muy buenas noches. Nos estaremos encontrando el día de mañana, Dios mediante, con nuestro tercer tema o nuestra segunda unidad. Muy buenas noches.